Buenos, buenas tardes a todos. Estamos hoy día en la sesión 5 del curso de formación en Venture Capital para inversionistas ángeles y startups. Esta es la sesión de métricas y Unit Economics. Hoy día tenemos un invitado de- de fuera de Chile, es Pablo García, director ejecutivo de Enlaces, una red de inversionistas ángeles de República Dominicana. Así que muchas gracias, Pablo, por estar acá. Pablo, hemos hecho varias cosas juntos, tenemos algunas coinversiones con Darneo también, así que estamos bien contentos de que nos pueda estar acompañando. Em, Así que estoy tirando la pelota, Pablo, para que compartas la presentación y puedas partir. Les recuerdo que cualquier pregunta o comentario las pueden ir levantando la mano o por el chat, o a menos que Pablo prefiera que sea de otra manera, pero yo voy a estar acá un poco moderando, así que cualquier cosa vamos a estar acá. Les voy a ir a dejar también el link a la evaluación de hoy para que la hagan después de la sesión. Y nada, pues no sé, Pablo, Sí, ¿estáis muchas con muchas gracias. dudas? Gracias a Muchísimas, ti por haber venido. no, muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y gracias a ustedes por conectarse. Eh, Les voy a compartir la presentación, pero antes de iniciar, sí, preferentemente si quieren hacer alguna pregunta, bienvenida. Yo preferiría que lo hagan levantando la mano. De todas formas, Fernando, en el caso de que vea alguna pregunta por el chat, me dará aviso, ¿no? Ujú. Entonces, en cualquier momento pueden interrumpir, pueden levantar la mano. La idea es hacerlo lo más interactivo posible. Y si hay algo que yo sepa que lo vamos a ver luego, se los dejaré saber, ¿no? Pero en la medida que pueda ir respondiendo preguntas y consultas, ningún problema. Entonces, me confirman si están viendo mi Se ve pantalla. bien, Excelente. se ve bien. Entonces, bueno, aquí como ya Fernando les comentó, vamos a estar viendo la unidad de métricas y Unit Economics dentro de todo el programa que están desarrollando. Y las preguntas iniciales que les haría más a nivel retórico es realmente cómo evalúan los indicadores económicos de una startup, sobre todo en etapa temprana, ¿no? Que es donde es más difícil tomar decisiones de inversión. Por otro lado, cómo se dan cuenta si el equipo emprendedor tiene una clara estrategia de go-to-market, y vamos a ver que justamente las métricas también nos van a dar mucha información sobre ese aspecto. Otra de las preguntas es, ¿cómo saben si su startup está realmente cerca o ya ha alcanzado el product market fit, que es un hito fundamental en el mundo de las startups? Y también vamos a ver que las métricas justamente nos dan información muy relevante a nivel cuantitativo sobre ese elemento. Y por otro lado, ¿cómo saben si las startups son rentables en términos unitarios? Que de alguna forma es lo que se conoce en inglés como unit economics, ¿no? Aunque aún estén quemando capital, porque realmente, y es lo que comúnmente pasa en una etapa temprana de una startup, la startup está quemando capital, pero viendo los unit economics se puede ver si realmente a nivel unitario hay rentabilidad o no hay rentabilidad. Y para eso también las métricas son muy relevantes. Un poco para hablarles de mi persona, como ya Fernando les comentó, soy el director ejecutivo de Enlaces, y también miembro del consejo directivo de una aceleradora de startups que es Boost Acceleration Camp. Ya llevo más de 10 años en este apasionante mundo de las startups y las inversiones, y a través de la red de inversionistas en estos últimos 5 años hemos canalizado más de $1 millón de inversión en 14 startups. Realmente, bueno, el objetivo con esta presentación es transmitirle por qué son tan importantes para mí, desde el punto de vista ya desde el inversionista, las métricas al momento de evaluar una oportunidad de inversión en una startup y por qué. ¿Cómo vamos a distribuir la presentación? Es primero ver por qué son importantes las métricas, luego dar un repaso de las principales métricas, KPIs, Unit Economics,
luego vamos a ver métricas claves para el momento de evaluar una startup y finalmente las conclusiones. Entonces lo primero es realmente por qué son importantes las métricas al momento de evaluar una startup. Y realmente nos dan mucha información. Nos dan mucha información a nivel de diagnóstico. Las métricas son una foto en un momento dado. Y esto tiene dos implicancias. Nos sirven como diagnóstico en ese momento. No quiere decir que la realidad de la startup pueda cambiar en el futuro, ¿no? Por un lado. Y de hecho, es justamente lo que se busca desde el equipo emprendedor siempre es mejorar esos indicadores, mejorar ese diagnóstico, mejorar las métricas, ¿no? Pero es una foto que nos da mucha información sobre ese momento en el cual estamos evaluando la startup. Pero por otro lado, nos da el diagnóstico y nos puede dar alertas, nos puede dar una descripción de la realidad, pero tampoco necesariamente nos dice cuál es la causa raíz del problema, ¿no? Y eso también es importante tenerlo claro. Ahora, gracias a que tenemos un diagnóstico y que podemos identificar problemas o condiciones subóptimas, entonces podemos indagar para entender cuál es la causa raíz, y si no tuviésemos ese diagnóstico, no estaríamos todavía más perdidos en ese sentido, ¿no? A nivel de la información que nos brindan es realmente qué tan eficiente, digamos, es la estrategia de go-to-market, como mencionamos, el nivel de satisfacción o no de los clientes con la propuesta de valor de la startup, la rentabilidad en términos unitarios, el qué tan cerca o lejos están de la startup está del product market fit, y otros indicadores muy importantes, sobre todo en esta coyuntura macroeconómica global, es cuántos meses de vida tiene la startup con el capital que tiene en el banco en este momento, ¿no? Previo a poder posiblemente recibir otra ronda de inversión. Son muy importantes tanto para el inversionista como para el emprendedor. Sobre todo en el caso de los emprendedores, en la gran mayoría de los casos, se enamoran de su idea de negocios y muchas veces eso hace que pierdan objetividad al analizar su propio emprendimiento. Y en ese sentido, digamos, todo el mundo dice que el amor es ciego. Bueno, las métricas ayudan a poder ver con mayor objetividad la realidad, más allá de la pasión que todo emprendedor debe tener y el enamoramiento que todo emprendedor y que a veces el mismo inversionista puede tener sobre una startup o un emprendimiento o una idea de negocios como tal. El otro elemento fundamental es que no hay forma de mejorar lo que no se puede medir, ¿no? Entonces las métricas nos permiten medir para luego entonces mejorar, ¿no? Y identificando luego cómo mejorar esos indicadores, y eso ya es otro trabajo. Pero la medición nos da justamente esa capacidad de poder luego también comparar si estamos progresando o no a lo largo del tiempo con las acciones que estamos tomando, y por lo tanto nos puede llevar en un camino que es más data driven, ¿no? De tomar decisiones en base a datos reales y no tomar decisiones simplemente por una intuición sin que esté fundamentada y sin poder realmente ir viendo el progreso, la mejora de los indicadores y las métricas. Entonces, en este segundo bloque, simplemente es dar algunos comentarios para distinguir conceptos de uso común, como los KPIs, o lo que son Unit Economics o métricas. Son términos que tienen similitudes, pero no son identidades, ¿no? Entonces, al final, tanto los KPIs como los Unit Economics son métricas. Métricas puede ser como el concepto más general, ¿no? de todo lo que nos da información que es medible como tal. Ahora, a nivel conceptual, KPI se suele utilizar más como indicadores para el control interno de una startup, mientras que otras métricas, como el caso mismo de los Unit Economics, están vinculados específicamente a temas tanto de rentabilidad, product market fit, y son tanto de interés del equipo emprendedor, pero sobre todo también por parte de los inversionistas que están evaluando una startup como tal. Entonces, en esta presentación les va a dar más la perspectiva que tiene el inversionista ángel cuando evalúa una startup en base a las métricas, ¿no? Pero en ese orden,
los emprendedores que están conectados también a esta sesión les va a dar también información muy valiosa sobre qué deberían medir y cómo un inversionista los va a estar evaluando respecto a las métricas. Y entonces ahora vamos a ir desarrollando y voy a ir explicando diferentes métricas, las métricas que entiendo que son las más relevantes al momento de evaluar una startup, una oportunidad de inversión, y agrupadas por categorías, ¿no? Entonces, las primeras que vamos a abordar son las métricas para evaluar lo que es la estrategia comercial, o lo que denominábamos en inglés el go-to-market strategy. Entonces, ¿qué métricas tenemos que considerar? Algunas de las métricas muy relevantes al momento de evaluar una estrategia comercial son indicadores que surgen de lo que se conoce comúnmente como el embudo de ventas o el funnel en inglés, ¿no? Entonces, ahí tenemos indicadores referidos a la cantidad de prospectos, de clientes o de potenciales clientes según la etapa del embudo de ventas. Tenemos otro indicador que son los porcentajes de conversión de prospectos de clientes en cada una de las etapas. Y para ciclos comerciales largos, esto aplica generalmente mucho más a startups que tienen negocios B2B, o sea que le venden a otras empresas. También es importante considerar el tiempo de conversión. Y estos tres elementos los vamos a ver más claramente con este ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un embudo de ventas de una startup que le vende a otras empresas, ¿no? Un modelo de negocios conocido como business to business o B2B. Entonces, aquí lo tenemos dividido en este hipotético proceso comercial, donde hay un contacto inicial, luego se hace una presentación, si realmente hay interés por ver una demostración del producto o del servicio. Luego hay otra etapa donde se envía una propuesta comercial y finalmente aquellos que aceptan esa propuesta comercial se convierten en clientes, ¿no? Y ya firman el contrato y comienzan a pagar por el producto o el servicio. Nuevamente, en este ejemplo estamos hablando de que se hacen unos 100 contactos iniciales, luego de esos 100 hay 50 que se interesan por ver una presentación del producto o servicio. De los 50 hay 30 que solicitan una propuesta comercial y solamente de esos 30 hay 10 que terminan firmando y pasando a ser clientes, nuevos clientes del emprendimiento. Entonces, en este embudo hipotético de ventas, aquí vemos dos elementos. Uno es el tiempo promedio, que es el tiempo de conversión que hablábamos de etapa a etapa, que toma cada una de las etapas. Entonces, vemos que desde el contacto inicial podemos ver que hay un periodo de 2 semanas. Luego, una vez que se hace la presentación, hay un tiempo promedio de 1 mes entre que se realiza la presentación y entonces se solicita y se envía la propuesta. Una vez enviada la propuesta, vemos que hay un periodo de 2 meses hasta que realmente, en este caso, la empresa se decide a firmar un contrato, y luego podemos ver que hay un tiempo promedio de 4 meses, pero aquí contabilizando en realidad todas las etapas, ¿no? En este caso lo estamos tomando de forma acumulativa, ¿no? Hay unas 2 semanas iniciales, luego otras 2 semanas, pasa 1 mes, luego sucede otro mes, y luego para convertirse ya de recibir la propuesta a que la aprueban, un tiempo total de 4 meses. Y el otro indicador es la conversión que ocurre entre cada etapa, ¿no? Entonces aquí vemos que de los 100 contactos iniciales, hubo un 50% que se interesó por ver una presentación. Luego hay un 30% respecto de los 100 potenciales clientes contactados inicialmente que solicitaron una propuesta. Y aquí ven que hay 2 tasas de conversión, porque hay una que la estamos midiendo con respecto a la cantidad de contactos iniciales
y otra respecto de la etapa anterior, ¿no? En este caso vemos que 30 empresas solicitaron recibir propuestas, eso significa que hay un 30% de conversión respecto de los 100 contactos iniciales, pero un 60% de conversión respecto de las 50 presentaciones que se hicieron. Y luego a nivel de clientes vemos que hay un 10% de conversión, al ser 10 clientes respecto de los 100 contactos iniciales, pero un 33.3% de conversión respecto de las propuestas enviadas. ¿Por qué es bueno medir el porcentaje de conversión desde el punto inicial y el porcentaje de conversión respecto de la etapa anterior? Porque muchas veces podemos ver que quizá haya una falla en el proceso comercial en alguna de las etapas. Por ejemplo, en este caso, la menor conversión se está dando de propuesta enviada a cliente cerrado, ¿no? Entonces ahí pudiéramos estar viendo, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar esa etapa donde la conversión justamente es menor? Y cómo hacer entonces para mejorar las propuestas, o qué nos puede estar faltando entonces para mejorar este indicador, que al final va a contribuir a mejorar la conversión en sentido general. Y de vuelta, ahí lo que vemos es una foto, vemos un diagnóstico, las causas es donde después habría que investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y obviamente las causas pueden ser múltiples, y ahí hay que adentrarse entonces a comprender qué es lo que pasa. Pero ambos elementos son fundamentales, o sea, como objetivo la startup siempre va a estar buscando mejorar las tasas de conversión de cada una de sus etapas, pero también va a estar buscando reducir los tiempos de conversión de cada una de las etapas para poder obtener nuevos clientes en un periodo de tiempo más corto, ¿no? Y quizá antes de pasar a lo que es el costo de adquisición de clientes, como sentido general, el embudo de ventas es un muy buen ejercicio. Primero, de cara al inversionista, le permite ver que el emprendedor tiene claro el proceso comercial, ¿no? Y luego le permite ver que también está midiendo su proceso comercial, y por lo tanto tiene datos para comparar y para tratar de optimizar el proceso comercial, tanto en porcentajes de cierre como en tiempo. A su vez, esto tiene un correlato directo, impacta directamente en las proyecciones financieras. O sea, si no tengo esta información, lo más probable es que en las proyecciones financieras cometa sobreestimaciones, puedo llegar a ser más optimista de la cuenta, o puedo estar subestimando gastos de marketing o gasto comercial, si no tengo en consideración a cuántas empresas o cuántas personas debo contactar para cerrar una X cantidad de ventas, ¿no? Como dicen, el Excel lo aguanta todo. Pero si yo estoy fundamentando las proyecciones en base a datos de la realidad, esas proyecciones financieras van a estar mucho mejor fundamentadas, y el desvío sobre lo que estoy proyectando va a ser mucho menor si lo fundamento en datos reales, en porcentajes de cierre reales, en tiempos reales de conversión. Obviamente, como les mencionaba, no quiere decir que en la proyección solamente voy a mantener las métricas de la foto de este momento. Se espera que en el tiempo se vayan optimizando, que cada vez el porcentaje de conversión vaya aumentando, que los ciclos de ventas se vayan reduciendo en la medida que hay más experiencia, pero tampoco puedo trabajar una proyección donde esté realmente cambiando drásticamente de un mes para otro lo que históricamente veo que está ocurriendo, ¿no? Si yo tengo un porcentaje de conversión de un 10%, no voy a hacer una proyección donde de golpe doy un salto y empiezo a cerrar un 50%. O si mi ciclo comercial es de 4 meses, no voy a empezar a proyectar que al segundo o al tercer mes voy a estar reduciendo mi ciclo comercial a una semana o a un mes, ¿no? Eso tiene que hacer sentido. Ahí veo que enviaron una pregunta. ¿Cómo hacer cuando aún estás en proceso de aprendizaje de tu embudo, o algún tips? Ahí me gustaría, Francisca, si puedes dar más contexto sobre la pregunta, y así entonces responder de forma Sí. más acertada. Muchas gracias, Pablo. Bueno, mi pregunta va porque
cuando llevas menor tiempo, 1 o 2 años, en proceso de venta, aún estás aprendiendo de tus clientes y estás aprendiendo y estás afinando un poquito tu embudo de venta. Entonces hay ciertas cosas, como por ejemplo lo que tú planteas acá, que aún no tienes bien claro si es una regularidad o no. No sé si me explico. Cuando ya llevas un ciclo de más años, por lo menos en el caso de la startup de nosotros, que son ventas más estacionarias, es un poco más difícil tener una regularidad. Entonces vas aprendiendo a mayor plazo cómo se comporta este embudo. Vas sacando ciertas conclusiones que pueden ser un poquito más, podrían ser no tan correctas. No sé si me explico. Entonces no sé si mientras estás aprendiendo de tu cliente, tienes algún tips que pueda ayudar a afinar un poquito más este tipo de métrica que me parece que es totalmente, o sea, cierta y valiosa, digamos. Sí, te doy una primera respuesta y me dices si es satisfactoria o no, para ver Gracias. si entendí. La realidad, lo que yo recomiendo a todo emprendedor es que el poder llevar la información, el registro de la información de su embudo de ventas, lo haga desde el inicio, incluso probablemente luego del primer mes de operaciones o del segundo mes. Ahora, como bien menciona Francisca, en la medida que el emprendimiento va evolucionando, todos estos indicadores van a ir cambiando, pues en la medida que conocen mejor a sus clientes, en la medida que tienen más experiencia en el proceso comercial, en la medida que conocen más la estacionalidad de su producto, de su servicio, lógicamente van a ir teniendo cada vez mejor información más precisa o mejores resultados también, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir. ¿Qué pasa? De todas formas, pese a que una medición inicial pueda ser imperfecta, para mí es mejor que nada. Sobre todo para ustedes poder proyectar y sobre todo también para el inversionista poder evaluar, porque al momento de evaluar uno tiene que saber cuál es la realidad sobre la cual está invirtiendo, sabiendo que esa realidad puede mejorar. Y ahí viene la parte de los argumentos y los aprendizajes que los emprendedores pueden ir haciendo y justificando en, bueno, qué medidas van a tomar para mejorar la realidad que están teniendo en ese momento, ¿no? Y eso es parte también del pitch que se debe hacer a los inversionistas. Y ahí sí hay otro tema adicional que sería, uno puede argumentar sobre lo que pudiera ocurrir en el futuro, justamente argumentando que quizá todavía, bueno, uno de los argumentos puede ser que hay poco tiempo del emprendimiento y otro argumento pueden ser hipótesis de que quizá esos indicadores puedan mejorar a futuro si se toma tal o cual decisión en la compañía, pero eso siempre es bueno que no sea solamente una hipótesis, tratar de que sea una hipótesis validada con algún ejercicio de experimentación, validar si realmente hago y quizá con algún A/B test, si realmente tomo esta medida a ver si realmente el ciclo comercial se acelera o realmente si el ciclo o el porcentaje de conversión incrementa o no. Pero nuevamente, al final lo que ocurre, lo que uno puede medir es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Y sobre eso no hay mucho que podamos hacer, simplemente que al medirlo nos podemos dar cuenta, quizá nos orienta mejor sobre dónde debemos enfocar esfuerzos para mejorar a futuro. Y por ejemplo, en el mismo caso que menciona Francisca del tema de la estacionalidad, también el hecho de ustedes ya tomar conciencia de que hay estacionalidad les puede también llevar a indagar en cómo pudieran modificar el modelo de negocios para justamente tratar de evitar o digamos, sí, suavizar, ¿no? De no tener tanta estacionalidad. Eso siempre son desafíos, pero he visto en algunas startups justamente que tienen estacionalidad que buscan alguna forma de generar ingresos y demás para compensar esa estacionalidad con algunas variantes en el modelo de negocios como tal. Esta información nunca va a ser perfecta. La startup está permanentemente optimizando y mejorando y buscando mayor crecimiento, buscando acelerar el ciclo comercial, buscando optimizar el proceso de ventas. Entonces, no se preocupen si solamente tienen 2 años, si solamente tienen 1 año.
Lo importante es que esto sea información valiosa para ustedes y que les permita en lo adelante tratar de ir optimizándolo de la mejor forma posible. Nunca la información que van a estar viendo ni va a ser estática ni va a ser perfecta, pero va a ser la realidad de lo que ocurrió y les va a permitir a ustedes entender o tratar de buscar explicaciones de por qué ocurrió lo que ocurrió en el pasado y buscar cómo entonces mejorar hacia el futuro, y entonces también ir viendo que realmente están mejorando o no, en la medida que puedan continuar midiéndolo. Ahora, sí un tip que deberían considerar, que como todo modelo de negocios es diferente, bueno, ahí lo que uno puede variar es cada cuánto medir realmente, ¿no? Hay modelos de negocio que hace sentido medir semanal, otros que hace sentido medir mensual, otros que hace sentido medir trimestral, semestral, anual, y eso ya depende mucho del modelo de negocios. En la medida que los ciclos o las estacionalidades sean más amplias y uno quizá tenga que hacer mediciones de mayor plazo, bueno, ahí lamentablemente uno va a tener quizá una información como a uno le gustaría. O sea, obviamente no va a ser en tiempo real, no va a ser quizá con la periodicidad que uno quisiera empezar a evaluar, porque en la medida que uno tiene mayor periodicidad en el tema de la información, más rápidamente puede ver si está mejorando o no las acciones que está realizando. En la medida que los ciclos en los que vamos midiendo son más extensos, quizá nos pueden dar una información más comparable, pero no vamos a tener tanta velocidad para mejorar. En los casos que hay estacionalidad, si hay una estacionalidad que es anual, entonces en el momento que uno ya tiene un segundo año de operaciones, ya puede hacer como quizá la comparación interanual para tratar justamente de quitar el factor de estacionalidad, si es una estacionalidad que sí me pudiera afectar cuando yo estoy midiendo de un mes a otro mes o de un trimestre a otro trimestre. No sé, Francisca, si respondí la inquietud o... Sí, clarísimo, Pablo, muchas gracias. Y tienes mucha razón, que en el fondo uno a lo mejor lo estaba pensando como en el estado más perfecto, pero en la medida que uno va levantando información cotidianamente te permite tomar decisiones mucho más oportunas que te van a ayudar a crecer. No, súper, súper. Y bueno, el tip también de los tiempos, así que muchas gracias. Excelente, me alegra. Entonces, vamos aquí a otro de los indicadores, un indicador muy importante, y ya nos estamos entrando en uno de los indicadores que son conocidos o denominados como Unit Economics, ¿no? Que es el costo de adquisición de clientes. ¿Cuánto me cuesta adquirir un nuevo cliente? El cálculo es bastante simple, lo que pasa es que hay que hacer de alguna forma, no surge naturalmente de los estados financieros, hay que hacer como una contabilidad específica para calcularlo, donde uno tiene que separar todos los costos y gastos involucrados en obtener nuevos clientes. Eso incluye gastos de marketing, digital o no digital, gastos de venta, incluir la fuerza de ventas, incluir lo que son promociones, descuentos, comisiones por referidos, todo lo que involucra algún tipo de gasto o, digamos, que está buscando como objetivo obtener un nuevo cliente. Aquí no estamos hablando de retener clientes que ya obtuvimos, aquí estamos hablando de obtener nuevos clientes. Sumando todos esos gastos, y de vuelta, aquí como ejemplo podemos calcularlo de forma mensual, entonces sumando todos los costos de ventas y marketing de un mes, en este ejemplo decimos que eso suma unos $300.000, y en ese mes adquirimos 30 nuevos clientes, entonces ahí vemos que el costo de adquisición por cada cliente sería de $10.000 en este caso. Ahora, para hacerlo mensual, aquí nuevamente, si lo estamos midiendo mensual es porque entendemos que el ciclo comercial es menor a un mes. Si el ciclo comercial es un modelo de negocios B2B, el ciclo comercial es más largo, entonces los gastos que voy a estar haciendo en enero, a veces voy a ver resultados en abril, o sea, gastos de enero, febrero, marzo, probablemente vea resultados en abril con los cierres que realice en ese momento. Eso nuevamente puede complejizar, pero a nivel y entonces quizá haya que tomar una medición trimestral, porque si lo tomo mensual puedo estar sesgando o puedo llegar a tener mucha variabilidad.
Sin embargo, nuevamente, este indicador es muy importante. En este caso, lo que se busca optimizar, o lo que el inversionista está buscando, que ese costo de adquisición sea cada vez menor, porque en la medida que el costo de adquisición de clientes nuevos sea cada vez menor, vamos a poder crecer a una mayor velocidad sin tener que invertir tanto en marketing y ventas para lograr los objetivos de crecimiento exponencial que toda startup busca lograr, ¿no? O que como inversionistas buscamos que toda startup logre. A nivel de los emprendedores, lo que se va a buscar es optimizar justamente que cada vez ese costo de adquisición de clientes sea menor. Este costo de adquisición de clientes por sí solo, el número absoluto no nos dice nada. Por ahora, midiendo el costo de adquisición de clientes, sí nos va a permitir verlo en comparación de cuál era antes, cuál es ahora y cuál buscamos que sea en el futuro. Pero el ver un costo de adquisición de $10.000 por cliente, esa información por sí sola no nos dice si es algo bueno, si es algo malo, y después vamos a ver con qué otro indicador se relaciona para ver si realmente es un costo de adquisición que hace sentido o que no hace sentido. Ahí, Marta, adelante con tu pregunta. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. El costo de adquisición finalmente va a ir bajando a medida de que ese embudo, esa conversión que uno pueda hacer finalmente vaya disminuyendo en tiempo. En No realidad, necesariamente. el tiempo no necesariamente va, a ver, la variable tiempo no necesariamente pudiera o no pudiera estar vinculada con una variable monetaria, ¿no? O sea, puede ser que yo gaste lo mismo, pero esté más distribuido en el tiempo, y que cada nuevo cliente me cueste lo mismo en dinero, pero que yo lo logre en menos o más tiempo. Puede estar relacionado o no, el factor tiempo, ¿no? Lo que sí está directamente relacionado es la tasa de conversión. Si yo, por ejemplo, tengo un presupuesto de marketing y con eso consigo 100 prospectos de clientes, y antes yo solamente lograba cerrar 10 y ahora estoy cerrando 50, como estoy logrando más clientes, quizá con el mismo esfuerzo monetario, entonces ahí el costo de adquisición sí se va a reducir. El aspecto del tiempo de ciclo comercial, de vuelta, no es tan directa la relación. O sea, efectivamente, si yo reduzco el ciclo comercial, puede ser que esté invirtiendo menos por cada nuevo cliente, pero no necesariamente es así. De todas formas, sí, al momento que uno optimiza las tasas de conversión de cada una de las etapas del embudo de ventas, o logramos hacer lo mismo o lograr la misma conversión con menos costos, eso también nos puede reducir el costo de adquisición de clientes. Por ejemplo, si yo antes invertía en Facebook, en Instagram Ads, y de golpe me doy cuenta que con una estrategia de contenidos yo invierto menos dinero, pero estoy capturando la misma cantidad de clientes, entonces de esa forma yo logré reducir mi costo de adquisición de clientes simplemente cambiando una estrategia, ¿no? Y justamente, de vuelta, lo importante de medir el costo de adquisición de clientes es que les permite experimentar con diferentes canales de adquisición de clientes, o con incluso diferentes estrategias de adquisición de clientes en cada canal, y poder ir comparando de qué forma logran conseguir nuevos clientes a una menor inversión. Y de hecho hay otro elemento que se relaciona mucho con el tema del costo de adquisición de clientes, tiene que ver también que ya no necesariamente es una estrategia de marketing o comercial, pero sí es una estrategia a nivel de producto. El mejor aliado de un emprendimiento es un producto o servicio que enamore a sus clientes, y que los enamore tanto que luego entonces los clientes lo recomienden a otras personas. Entonces es el boca a boca que se logra solamente cuando realmente hay un producto o un servicio que genera resultados mucho mejores de los demás competidores. Es un gran aliado de todo emprendedor, porque justamente
el boca a boca no tiene un costo de marketing o un costo comercial per se, pero sí está generando nuevos prospectos y puede generar nuevos clientes a muy bajo costo. Entonces, desde la perspectiva del inversionista, como inversionistas, cuando vemos que el costo de adquisición es muy bajo, realmente es muy positivo, y es positivo para los emprendedores como para los inversionistas que van a estar invirtiendo en ese startup. Ahora, es importante medirlo para buscar cómo mejorarlo. Y de vuelta, formas de mejorar el costo de adquisición de clientes son múltiples. La métrica no me va a decir cómo mejorarlo, pero sí me va a permitir ver si lo estoy mejorando o no, y me va a permitir medir diferentes estrategias para entonces yo adoptar aquellas que vea que me dan mejor resultado. Uno de los emprendedores en los que hemos invertido, probablemente y también ellos generan mucho contenido para startups, que es Kaya de Slidebean. Me acuerdo que ellos comentaban que todas las semanas experimentaban con diferentes canales de adquisición de clientes, medían los resultados y en base a eso tomaban las decisiones de realmente qué canales de adquisición utilizar en el futuro, ¿no? Aquellos que lograban mejorar los resultados, en particular del costo de adquisición. Gracias. No, por nada. Luego entramos a otro tipo de métricas, que yo las denomino métricas para evaluar el nivel de satisfacción de los clientes, que de alguna forma está relacionado a lo que comentábamos recién. Aquí tenemos lo que es la métrica de retención de clientes y el opuesto, que es la métrica de fuga de clientes. A nivel de lo que es la retención de clientes, lo que estamos midiendo en este caso es de los clientes que teníamos en el periodo anterior, cuántos clientes nos siguen comprando productos y servicios. Nuevamente, como casi todas las métricas, depende mucho el modelo de negocios, porque hay modelos de negocios donde las ventas no son tan recurrentes. Alguien que tiene un modelo de negocios que vende propiedades, generalmente las personas no adquieren propiedades ni todos los meses, ni todos los años, o lo adquieren cada un periodo largo de tiempo, a menos que sean un segmento muy particular. Pero en la gran mayoría de los emprendimientos, startups y modelos de negocios, sí lo que se busca, y sobre todo, y esto digamos, se ve mucho en los modelos que son de software as a service, donde tienes una recurrencia mensual o una suscripción mensual, sí se busca aumentar al máximo posible la retención de clientes. Y lógicamente, ¿cuál es la forma de aumentar al máximo posible la retención de clientes? Bueno, que los clientes estén muy satisfechos y que la propuesta de valor que se le está ofreciendo sea mejor a cualquier alternativa que le ofrezca el mercado. Entonces, en la medida que se ve en una startup que la tasa de retención es muy alta, es un muy buen indicador del nivel de satisfacción de los clientes. Y si tenemos un buen indicador de satisfacción de los clientes porque permanecen con el servicio, también eso nos puede dar un buen indicio de que probablemente esos clientes sean promotores de nuestra startup y la estén también entonces recomendando a otras personas. Si nosotros vemos que hay una baja tasa de retención, que sería el equivalente a una alta fuga de clientes, eso sí es una alerta. ¿Por qué? No solamente porque vamos a estar invirtiendo en marketing para conseguir clientes por un lado que se nos están yendo por otro, sino que aparte todos los clientes que se están yendo, probablemente si se van es porque no quedaron satisfechos. Y si no quedaron satisfechos y alguien les pregunta por el producto o servicio que está ofreciendo la startup donde estamos invirtiendo o donde estamos emprendiendo, probablemente no le den una recomendación de que utilice o adquiera ese producto o servicio. Entonces, de hecho, uno de los principales focos que suelo recomendar a los emprendedores es al inicio enfocarse mucho en lograr aumentar esa tasa de retención y reducir esa tasa de fuga de clientes. Incluso antes de probablemente levantar inversión para el crecimiento.
porque si estoy teniendo una alta tasa de fuga, voy a estar invirtiendo en conseguir nuevos clientes, pero esa inversión no va a ser eficiente, porque voy a estar invirtiendo dinero para conseguirlos, pero después esos clientes se me van a estar yendo. Entonces es mejor enfocar en entender realmente cuál es nuestro segmento, porque de vuelta, puede ser múltiples causas las que hagan que haya una alta fuga. Puede ser que yo estoy promocionando mi producto y vendiéndoselo a clientes que no son mi target y que a los cuales no les estoy creando valor. Entonces eso habla de que el emprendedor desconoce cuál es su segmento de clientes. O puede ser que realmente el producto no sea lo suficientemente bueno o no les esté creando suficiente valor. Entonces, si lo vemos en términos temporales, primero enfocarse en tratar de mejorar al máximo esa retención de clientes, que de vuelta, ¿cómo mejorarlo? Ahí es donde hay que profundizar. ¿Es un problema en el marketing? ¿O es un problema en la venta? ¿Es un problema en el producto? Hay que ver, y eso se puede ver hablando con los clientes, sobre todo con aquellos clientes que se han ido. Una vez que realmente logro tener un producto o servicio con altas tasas de retención y bajas tasas de fuga, entonces ahí cada peso que invierta en marketing me va a dar muchos mejores resultados, tanto, o sea, para todos, para el negocio en general. Entonces ahí veo que hay dos manos, está Marta y Tania, adelante. Otra pregunta, ¿qué pasa con una startup cuando pone usted Booking? Es una aplicación que finalmente vamos a usar solamente cuando viajamos. ¿Qué pasa con aplicaciones que son, quizás, creo, Francisca decía, quizás son medios temporales, se compra una vez, se mide en usuario, porque claro, una cosa es el cliente y otra cosa es el usuario, pero ¿qué pasa si mi cliente en el fondo... No, a ver, interrumpo porque me queda muy claro el caso. Efectivamente, sí. ahí el caso del turismo es de vuelta, como el ejemplo que daba con la compra de casas o apartamentos, ¿no? Uno no viaja necesariamente todos los meses o no va a hacer no va a utilizar Booking en el sentido de quizás hace un viaje corto donde no necesita usar Booking, ¿no? Ahora, en esos casos, de vuelta, esta medición hay que adaptarla al modelo de negocios. Entonces, sí, en ese caso, Booking debe tener muy claro cuál es el promedio en temporal en el cual las personas hacen ese tipo de viajes, ¿no? Será 6 meses, cada un año. Entonces ahí sí, en esos modelos de negocios, la medición de la retención hay que hacerla en periodos más grandes de tiempo, ¿no? Y obviamente eso sí lo que nos va a impactar es que no vamos a poder ver si las mejoras que estamos implementando, los resultados no los vamos a poder ver en el corto plazo, porque realmente para tener un dato relevante y objetivo vamos a tener que ver, bueno, si realmente esa retención, midiéndola a nivel de cada 6 meses o cada un año, si realmente estamos mejorando o no estamos mejorando. Pero sí, la medición hay que adaptarla al modelo de negocios del startup. Y los emprendedores tienen que tener muy claro o tienen que tratar de obtener la información de cuál es esa periodicidad con la cual las personas realizan ese tipo de compra de productos y servicios. Gracias. No, por favor. Tania, adelante. Hola, Pablo. Hola. Sí, es que no sé si no entendí bien, pero estaba como repasando la fórmula, por decir así, y en la lámina anterior de clientes, si a los clientes al final del mes le resto los nuevos clientes, eso no es lo mismo que los clientes al inicio del mes, ¿o estoy entendiendo mal? Ahí te explico. Al final del mes, quizás lo voy a hacer con un ejemplo específico para que sea más fácil. Por ejemplo, la herramienta que estamos utilizando ahora, que es Zoom, ¿no? Yo pago Zoom todos los meses, ¿no? En el caso de Zoom, va a tener suscriptores al final de este mes, digamos que son 10 millones de suscriptores. Pero en esos 10 millones de suscriptores hay suscriptores que ya habían contratado Zoom en meses anteriores y hay suscriptores nuevos
que se suscribieron en este último mes. Entonces, la diferencia justamente entre los nuevos clientes de Zoom y el total son todos los que ya habían contratado Zoom hasta el mes pasado. No sé si queda claro. Entonces, al final lo que aquí estoy espera, porque ahí... Sí, déjame ver, porque aquí tiene que... quiero ver rápido cuál es... Exacto, tiene que haber una diferencia, porque aquí justamente lo estoy comparando con los que... exacto, ya entendí. Exacto, o sea, lo que tengo que ver es cuántos clientes de los que tenía en el mes, o sea, el total de clientes que tenía hasta el mes pasado, cuántos realmente mantuve durante este mes. Los nuevos clientes los tengo que sacar porque al final son nuevos clientes, no me interesa. Aquí lo que quiero medir es si yo hasta el mes pasado tenía 1 millón. De esos clientes que tenía hasta el mes pasado, ¿cuántos me quedaron hasta el final de este mes? Pues, nunca pueden ser más que 1 millón, porque los nuevos los estoy quitando del total. Pero sí puede ser que tenga menos de 1 millón, porque varios cancelaron su suscripción. Entonces justamente lo que aquí estoy viendo es cuántos de los que tengo al final de este mes, en comparación, sin contar los nuevos, excluyendo los nuevos, cuántos tengo al final de este mes comparado a cuántos tenía al final del mes pasado, para ver, en el mejor de los casos mantuve el 100%, pero lo más probable es que algunos hayan cancelado su suscripción, que justamente hace poco resonó mucho en el caso de Netflix, que habían tenido muchas cancelaciones, ¿no? Y entonces ahí, viendo este indicador, le va a dar que quizá retuvo un 90% de los clientes que tenía hasta el final del mes anterior. Me dices, Tania, sí. Okay. Sí, gracias, Pablo. Perfecto. Y Francisca, adelante. Gracias, Pablo. Súper corto, solo siguiendo con la idea de Marta, y para confirmar, en el fondo yo, tanto el CAC o otros indicadores como retención de cliente, en fin, podría adaptarlos a la estacionalidad, no necesariamente hacerlos mensual o presentarlos de manera mensual, entendiendo que puede ser una startup que vas a tratar de buscar esos ingresos más estables, digamos, pero podrían presentarse trimestrales, semestrales o anuales. Sí, correcto. Sí. Aquí cuando hablamos de mes es solo a título de ejemplo, ¿no? Okay, al final hay que adaptar el indicador al modelo de negocios de cada startup. ¿Qué más? Entonces, ahora sí, lo que tenemos como otro indicador de satisfacción de clientes es el Net Promoter Score, o el NPS, NPS, como le quieran llamar, un indicador que se está utilizando cada vez más por la simplicidad que tiene para medirse, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide este indicador? Básicamente se le hace una pregunta, y seguramente a ustedes muchas de las plataformas o muchos sitios ya les han hecho esta pregunta, y la pregunta es: ¿qué tan probable es que recomiendes esta marca, este producto, este servicio a un amigo o colega? Y les dan un rango de el 0 al 10. Y luego entonces se clasifica. Los que responden entre 9 y 10 se denominan promotores. Los que responden entre 7 y 8 se los considera como pasivos, y de 0 a 6 como detractores. El cálculo del NPS es restar el porcentaje de detractores sobre el porcentaje de promotores. Esto quiere decir que a mayores promotores, más alto va a ser el NPS. Y justamente lo que se busca es, mientras más satisfechos estén los clientes, el indicador del NPS va a ser más elevado. Y eso entonces nos habla de que también mayor satisfacción de clientes, a medida que tengo más promotores, más probabilidades de que lo recomienden a otros y menos probabilidades de que no lo recomienden a otros. Y entonces esto me va a hablar de qué tan satisfechos o no están los clientes con la propuesta de valor actual, y por lo tanto es un indicador muy importante que de alguna forma nos ayuda a entender
si estamos cerca o lejos del Product Market Fit, si realmente estamos logrando un muy buen nivel de satisfacción sobre nuestros clientes para tenerlos entonces como aliados en el boca a boca, o si no, si realmente debemos enfocarnos en identificar cuál es el problema raíz para tratar de corregirlo y mejorar entonces este indicador. Pero nuevamente, para poder saber dónde estamos parados tenemos que medirlo, y para poder saber si lo estamos mejorando o no, tenemos que ir midiéndolo periódicamente. Marta, veo que tienes la mano levantada, adelante. Sí, ¿se mide solamente los clientes o mides los clientes y el usuario? Ejemplo, Airbnb tiene más usuarios que clientes. Y en ese caso, en un caso de marketplace, deberías medir ambos. Deberías medir usuarios y clientes. ya. Como es el caso de Airbnb, porque ambos factores son muy relevantes para que el modelo de negocio funcione, ¿no? Si los usuarios no están satisfechos, a la larga los clientes no van a estar satisfechos porque no van a tener suficientes usuarios. Perfecto. Entramos ahora entonces a una nueva categoría, que son las métricas para evaluar la rentabilidad unitaria o los unit economics. Aquí tenemos la métrica que ya vimos. O sea, básicamente cuando les hablen de unit economics, les van a estar hablando de dos métricas fundamentales, que son el costo de adquisición de clientes, que ya lo vimos, y otra métrica que es el lifetime value, o el valor durante todo el ciclo de vida de un cliente. Ahora, como vimos, el costo de adquisición de clientes es relativamente fácil de calcular si tengo la información precisa, ¿no? Que es todos los gastos que realizo en un periodo determinado sobre la cantidad de nuevos clientes durante ese mismo periodo. El lifetime value ya es más complejo, requiere de a su vez de otras métricas para poder aplicar la fórmula del lifetime value, ¿no? Y que es la fórmula que ustedes ven aquí, que involucra el ticket promedio de venta, el promedio de compras por cliente, el margen bruto y la tasa de cancelación o el tiempo promedio de vida de uno de los clientes. Entonces vamos a ir viendo una por una, al menos para que entiendan qué elementos involucra, que lo puedan medir, si lo van a medir de forma artesanal o manual, porque también lo ideal es poder, para perder el menor tiempo posible, es utilizar las plataformas que ya les calculan estas variables de forma automática. Ahora, eso les puede ahorrar el tiempo de cálculo, pero sí es importante que entiendan cuáles son las variables que componen la métrica, porque al final lo que ustedes van a tener que tratar de mejorar para captar mayor atención por parte de los inversionistas es aumentar lo más posible el lifetime value de sus clientes y reducir lo más posible el costo de adquisición de clientes. Entonces, una vez que ustedes ven la métrica y quizá no sea tan interesante para un inversionista, ustedes tienen que saber, bueno, cómo mejoro esos indicadores. Y para saber cómo mejorarlos, tienen que entender por qué elementos se componen. Uno de los elementos que componen el lifetime value es el ticket promedio de venta por cliente o por usuario. En inglés conocido por su sigla de ARPU, ¿no? Average Revenue per User, o a veces se puede ver como Average Revenue per Client. Y esto es simplemente para un periodo determinado, los ingresos totales dividido el número total de usuarios o número total de clientes, de acuerdo sobre qué lo estén midiendo, ¿no? Y ese indicador como tal es un indicador simple, ¿no? El ticket promedio de compra, ticket promedio de venta. Luego, otro de los insumos es el margen bruto, porque al final lo que yo capturo de valor de cada uno de los clientes durante su ciclo de vida no es el ticket, la compra total, porque si yo, para poder darle ese producto o servicio, tengo una serie de costos de venta, lo que a mí me queda neto en términos de lo que es el concepto de margen bruto, que es un término contable, es
los ingresos que me paga el cliente menos ese costo de venta, que es el costo involucrado por vender una unidad adicional del producto o del servicio. Entonces, este indicador del margen bruto también hay que contemplarlo al momento de calcular el lifetime value de cada cliente. Y entonces, y luego el otro indicador clave es la tasa de cancelación, que fue la que vimos antes, o simplemente el tiempo promedio que dura un cliente promedio como cliente de nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, la fórmula, y aquí pueden ver entonces algunos ejemplos, o un ejemplo en realidad, donde hay un ticket promedio de venta de $1000. Durante un año asumimos que la venta se hace de forma mensual, entonces en términos, en promedio, nuestros clientes nos compran 12 veces durante el año. Estamos también asumiendo que en promedio nuestros clientes duran 5 años consumiendo nuestro producto o servicio, y que tenemos un margen bruto del 50%. Entonces, con esas variables, en este ejemplo, el lifetime value nos estaría dando unos $30.000. ¿De qué otra forma se puede calcular? Bueno, en lugar de yo tener el dato de cuántos años promedio me dura un cliente, quizá el indicador que tenga es la tasa de cancelación. Entonces aquí, en lugar de multiplicarlo por la cantidad de años, yo lo que hago es dividirlo por la tasa de cancelación y me va a dar un resultado similar usando otros insumos. Cualquiera de estas dos fórmulas se puede utilizar. Ustedes utilicen la que puedan en base a los datos que tengan o los datos que puedan medir. Generalmente la tasa de cancelación muchas veces uno la puede medir de forma mensual, y entonces de esa forma uno puede ir viendo cómo va variando ese lifetime value mes a mes. Y luego entonces viene realmente lo importante, o sea, el costo de adquisición de clientes que tengo, ¿es alto o es bajo? Bueno, al final es relativo, y va a ser relativo al lifetime value. Al final, lo que uno está buscando es que el valor que uno captura de cada uno de sus clientes sea significativamente mayor a lo que me cuesta conseguir cada cliente. Si son equivalentes, lo que estamos viendo es que no estamos ganando dinero. Y habría que tener muy buenos argumentos para poder explicarle a un inversionista por qué eso va a cambiar en el futuro. Y luego que el inversionista crea que realmente crea en esos argumentos, si es que no hay una evidencia o una experimentación que demuestre que eso puede cambiar radicalmente en el futuro. Entonces, ahora, en la medida que el lifetime value, el valor que capturo de los clientes, sea significativamente mayor que el costo de adquisición de clientes, entonces ese sí es un muy buen indicador, porque me está demostrando que aunque quizá en esta etapa temprana el emprendimiento está quemando capital, si se invierte lo suficiente en adquirir nuevos clientes, como cada cliente que adquiero me está dejando o me va a dejar durante su vida como cliente un valor significativamente mayor, entonces eso va a hacer que sea buen negocio invertir en obtener nuevos clientes, porque el retorno de esa inversión es favorable. Y mientras la relación sea mayor, más favorable, y entonces mejor negocio es invertir en el crecimiento de ese emprendimiento o de esa startup, ¿no? Ahora, simplemente aquí para dar algunas cifras, ustedes van a leer, hay mucho material en internet que generalmente habla del número mágico de 3, de una relación de 3 a 1, ¿no? Que por lo menos, o es un buen indicador cuando el lifetime value es 3 veces el costo de adquisición de clientes. En mi experiencia viendo startups, realmente, o sea, 3, generalmente como inversionistas lo asumimos como el mínimo. Si el indicador es menos de 3, realmente hay problemas. Si es 3, puede estar bien, pero no es wow. O sea, realmente wow es cuando ya pasa a ser 7, 8, 9 o más. Ahí es donde realmente estamos viendo que
se torna interesante esa relación o esos unit economics a nivel de una startup, porque ahí estamos viendo que ese retorno de la inversión en crecimiento realmente es más significativo. Y ese indicador o esos unit economics entonces también se relacionan mucho con el concepto de product market fit. El product market fit tiene varias definiciones, una de las más conocidas es la de Mark Andreessen, que dice: la vida de cualquier startup se divide en dos partes, antes y después del product market fit. Y de alguna forma es real. Realmente cuando se logra ese product market fit es que realmente la startup puede crecer de forma exponencial. Y cuando puede crecer de forma exponencial, a diferente de lo que a veces algunos emprendedores piensan, es cuando más capital necesita la startup para justamente crecer de forma acelerada, de forma exponencial, y eso lo puede hacer justamente con inyecciones de capital. Otra de las frases es que ¿cómo se identifica realmente cuando hay o no hay product market fit? Bueno, cuando los clientes están comprando el producto de una forma tan rápida o más rápida de lo que pueda abastecer el mercado. Y eso, aunque pudiera parecer un problema, es un buen problema. Cuando hay más demanda de lo que puedo satisfacer, entonces es que realmente vale la pena invertir porque hay un gran potencial de crecimiento que no se está aprovechando, probablemente porque no tenga los recursos necesarios para satisfacer esa demanda de clientes. Ahora, estos son elementos quizás cualitativos, y muchos emprendedores dicen, mire, realmente te das cuenta cuando lo lograste el product market fit porque lo sentís porque realmente estás viendo que estás cerrando las ventas mucho más fácil, estás teniendo mucha más demanda, pero a nivel del inversionista tiene que verlo, o la única forma de poder ver qué tan cerca o lejos, o mismo del emprendedor, es evaluando con métricas objetivas, y una de esas es la retención de clientes. La retención de clientes, que la vimos anteriormente, se asocia mucho, o sea, en la medida que hay más retención de clientes, realmente es que están más cerca si es que no han logrado ya ese product market fit. La relación entre el lifetime value y el costo de adquisición de clientes también se asocia mucho con el product market fit. ¿Por qué? Porque se aumenta el lifetime value, muchas veces justamente va a aumentar en la medida que yo tenga mayor retención y menor fuga, que fue lo que vimos antes. Pero al mismo tiempo, en la medida que hay más boca a boca, más recomendación, más promotores, mi costo de adquisición de clientes también va a bajar, porque y quizá va a estar creciendo el producto de una forma más viral, de una forma más exponencial. Voy a necesitar invertir menos en marketing y ventas para capturar nuevos clientes, porque realmente se está dando ese product market fit. Y aquí un poco lo que les comentaba antes, los mejores emprendimientos empiezan a tener métricas que superan esta relación de 7 u 8 veces la relación entre el lifetime value y el costo de adquisición de clientes. Y aquí otra metodología para determinar el tema del product market fit es la que desarrolló Sean Ellis, donde él hace otra pregunta. Esta pregunta a veces es chocante, o sea que hay que saber cómo hacerla, pero él le pregunta a los usuarios realmente cómo se sentirían si ya no pudieran continuar utilizando el producto o servicio. Y en su experiencia, cuando realmente por lo menos el 40% de los usuarios dicen que estarían muy decepcionados si ya no pudieran continuar utilizando ese producto o servicio, es cuando uno ya alcanzó ese product market fit. No, solamente, Marta, veo que tienes la mano levantada, pero no sé si es de ahora o previa. No, se quedó levantada, la bajo al tiro, disculpe. No hay problema. Y luego entonces vamos ahora a lo que son las métricas para evaluar ya métricas financieras, cuánta pista le queda al emprendimiento, ¿no? Y esta métrica se está utilizando mucho actualmente por el cambio de contexto macroeconómico, porque ahora hay menos fondos disponibles para invertir en capital emprendedor, y entonces los inversionistas y también los emprendedores empiezan a ver realmente cuál es el runway. Ahora, para calcular ese runway, por un lado se calcula el cash burn rate, que es cuánto dinero están quemando, en este caso sí, mensual,
Y hay dos formas. Simplemente podemos medir los ingresos efectivamente percibidos menos los gastos del mes, o simplemente ver cuánto es el dinero en caja disponible con lo que teníamos previamente, sin contar inversiones o financiamiento que pueda haber entrado. Y de esa forma nos dice realmente cuánto estamos gastando de más, cuánto estamos quemando de dinero del que tenemos disponible en el banco. Siempre esto existe previo a llegar al punto de equilibrio. Un emprendimiento que ya llegó al punto de equilibrio ya dejó de quemar, pero generalmente las startups, para poder crecer de forma exponencial, que es lo que se busca a nivel de inversión, suelen quemar dinero, sobre todo en las primeras etapas, muchas veces hasta posterior a hasta la serie A. Sin embargo, nuevamente, ese criterio ahora cambia un poco. Ahora, si no hay tanto capital disponible, bueno, vamos a ajustar un poco los gastos para no quemar tanto por las dudas de que se nos dificulte lograr levantar una próxima ronda de inversión. Y entonces a nivel de indicadores, el otro indicador de liquidez es el runway, ¿no? Que esto es lo que se está mirando muy atentamente ahora. Y entonces se calcula en base a la caja disponible en bancos sobre la tasa en la cual estoy quemando dinero, ¿no? Que es ese flujo de caja negativo que estoy teniendo mes tras mes. Y esto me va a dar, dependiendo del dinero que tenga y dependiendo a qué ritmo esté quemando capital, entonces me puede dar diferentes indicadores. Lo último lo que vienen mencionando en el mercado de Venture Capital es que en muchos fondos de inversión están buscando ahora startups que tengan o que puedan, con esa ronda de inversión que están haciendo, asegurar un runway de 24 meses. Esto quiere decir 2 años que van a poder operar sin tener que levantar una nueva ronda de inversión. Lo usual al momento de levantar una ronda de inversión era que, hasta este último cambio de coyuntura global, era que se levanten fondos para poder operar tranquilos durante 18 meses, ¿no? Aquí solo un tema que tienen que tener cuidado los emprendedores, porque hay muchos que calculan mal el runway y lo calculan en base al dinero que tienen y la totalidad de gastos. Y ese no es el método correcto. O sea, al final lo que es dividir el dinero disponible sobre el flujo negativo mensual, porque si bien tienen gastos, la realidad es que también tienen ingresos. Al final el dinero que yo tengo lo uso para cubrir ese déficit, que es la diferencia entre el gasto y los ingresos. No es que el dinero que tengo me tiene que servir para cubrir, a menos que no tenga ingresos, pero si el emprendimiento tiene ingresos, no es que necesito el dinero para cubrir la totalidad de los gastos durante 2 años, ¿no? Tengo que cubrir ese déficit mensual que tengo entre ingresos y gastos. Y entonces, bueno, antes se buscaba al momento de levantar una ronda poder tener un runway de 18 meses para entonces poder operar tranquilos durante 12 meses y entonces tener 6 meses en los cuales se salía a levantar otra ronda de inversión. Los emprendedores saben que levantar una ronda de inversión requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo. Muchas veces entonces el CEO se aleja del día a día, de las operaciones de la empresa para enfocarse en el levantamiento de capital, y eso siempre afecta de alguna forma el crecimiento de la compañía, y por lo tanto no es bueno que el CEO esté permanentemente buscando capital, ¿no? Entonces es bueno que tratar de asegurar una ronda de inversión que le permita volver a dedicarse al crecimiento y enfocarse en la compañía, y quizá luego entonces de un año, entonces sí salir a levantar una siguiente ronda de inversión. Entonces, ahora sí, si el runway es menor a 6 meses, ahí sí es un problema. Y entonces también, si no se mide ese runway, muchas veces el problema es que los emprendedores salen a buscar dinero ya cuando tienen la soga al cuello o el agua al cuello, y entonces no dan los tiempos, porque cualquier proceso de levantamiento de capital toma tiempo. En la medida que vayan a levantar más capital les va a tomar probablemente más tiempo. Entonces lo tienen que iniciar con suficiente tiempo, porque si ya están tan al borde de quedarse sin fondos para operar, también su capacidad o poder de negociación se va a ver disminuido, y al mismo tiempo los inversionistas van a estar reticentes a invertir porque el riesgo va a ser muy alto, a menos que sea un inversionista que pueda
aportar suficiente capital para realmente extender ese runway por mucho tiempo. Pero si es un inversionista que no tiene tanto músculo de inversión, entonces no va a invertir hasta no estar asegurado que va a haber otros inversionistas coinvirtiendo que de esa forma aseguren un runway lo suficientemente amplio. Y entonces a nivel de hitos, el Product Market Fit, como dijimos, es un hito clave que uno como inversionista lo puede evaluar con los indicadores que mencionamos anteriormente, considerando el costo de adquisición, el lifetime value. Y a nivel de las métricas que quizás se buscan, últimamente lo que se veía era que los inversionistas estaban buscando en una startup y estas tasas de crecimiento se logran cuando la startup obtuvo el Product Market Fit, porque como mencionaba anteriormente, antes de obtener el Product Market Fit, no es, digamos, la inversión debería ir más al producto y a entender el cliente para mejorar y lograr ese Product Market Fit, para luego entonces invertir más en marketing, ventas y en crecimiento, ¿no? Entonces, el Product Market Fit es un hito trascendental en toda startup. Y que también entonces el poder medirlo, el saber dónde están parados, como inversionistas, los inversionistas siempre van a tratar, no siempre, pero digamos, muchos inversionistas van a tratar de invertir en startups que realmente hayan logrado o estén muy cerca de lograr el Product Market Fit, porque son las que van a poder hacer un uso de fondos para realmente crecer a tasas exponenciales, como las de 3x año tras año, que eso se traduce a un 200% de crecimiento anual. Ese crecimiento exponencial que es el que hace que entonces la inversión en la startup también crezca de forma exponencial y pueda, en el caso de resultar exitosa, entonces generar buenos retornos para los inversionistas. Previo a lograr ese Product Market Fit, hay que tratar de ser más lean, más eficientes, enfocar los recursos en alcanzar el Product Market Fit y luego entonces salir a buscar recursos para el crecimiento del startup. Resumiendo, y antes entonces de entrar al ciclo final de preguntas, es clave conocer las métricas de una startup para tomar decisiones de inversión. También es clave para los emprendedores para poder mejorar y buscar cómo mejorar su emprendimiento, la rentabilidad de su emprendimiento y el crecimiento de su emprendimiento. Las métricas son un indicador, permite identificar dónde tenemos alarmas, dónde podemos estar teniendo problemas. La métrica no nos va a dar la solución vamos a tener que buscarla, ya sea hablando con los clientes, haciendo experimentación de diferentes formas. Y sí, lo que recomendamos es tratar de implementar herramientas de cálculo de métricas que sean automatizadas. ¿Por qué? Porque calcular las métricas puede tomar mucho tiempo y el foco del tiempo del equipo emprendedor o de los cofundadores debería estar más en crear valor, crear más valor en el crecimiento y no en hacer cálculos matemáticos. Entonces, sí, a nivel de las herramientas que son más conocidas en el mercado, podemos decir que yo creo que la más conocida es ChartMogul, pero ¿qué pasa? No aplica para todos los casos porque ChartMogul se basa y se alimenta de información que les brinda Stripe, PayPal o QuickBooks, pero no necesariamente todo emprendimiento opera con esas herramientas. Entonces, hay algunos emprendedores que lo que hacen es en su backend programar para que les calcule de forma automatizada las métricas. Hay otros que necesariamente lo tienen que llevar en una planilla de Excel. Con esto termino la parte expositiva de la presentación y entonces sí, en el caso de que haya dudas, consultas, quedo disponible para responder. Buenísimo, Pablo, muchas gracias, muy buena la presentación y tremendo datos. Oye, una pregunta, ¿cuáles crees tú que son los aspectos clave, pero
con el sombrero inversionista, al minuto de evaluar una startup, ¿cuáles son los unit economics que serían más relevantes? ¿Y qué tanto pesa el presente de los unit economics versus los proyectados? Sí, a ver, desde mi punto de vista, y en la etapa temprana donde nosotros invertimos, lo que más nos pesa es justamente ver qué tan cerca o cuál es ese nivel de product market fit, ¿no? Entonces, retención de clientes es para nosotros fundamental, y unit economics también, ¿no? Esa relación del lifetime value con el costo de adquisición de clientes. Yo diría que si tuviese que seleccionar algunas métricas serían esas dos. El runway nunca lo vamos, o sea, siempre lo vamos a ver también, ¿no? O sea, el runway lo vamos a estar viendo porque necesariamente como inversionistas tengo que tener la tranquilidad de que con la inversión que estamos aportando no hay un alto riesgo de que el emprendimiento cierre las puertas a los 2-3 meses por quedarse sin fondos, ¿no? Entonces, probablemente esas sean las tres. Respecto de la otra pregunta, es muy atinada, pero les comento lo que es mi experiencia, ¿no? No siempre. Muchas veces el emprendedor promete que el futuro va a ser mejor al pasado. En mi experiencia, la mayoría de las veces, esa promesa de mejora no se da en términos reales. Uno puede tener, el emprendedor por naturaleza es optimista, ¿no? Y entiende que y va a tener hipótesis y con la mejor voluntad y buena fe va a entender que si hace este cambio o si invierte en esto, va a lograr ciertos resultados. La realidad es que el mercado en la mayoría de las veces no necesariamente responde como uno piensa que va a responder. Entonces, generalmente ante una promesa así, lo que como inversionista, después de varias experiencias pasadas, lo que yo buscaría como inversionista es que, bueno, demuéstramelo con un experimento. O sea, si tú dices que haciendo este cambio realmente vas a lograr bajar el costo de adquisición o realmente vas a aumentar la retención, bueno, hagamos un experimento, probémoslo a pequeña escala y entonces voy a tener realmente una información más objetiva de que realmente esa hipótesis es correcta, porque si no, el riesgo realmente termina siendo muy alto y en mi experiencia no ocurre siempre, pero en la mayoría de las veces muchas de las hipótesis que tenemos de que haciendo A va a pasar B, si no lo experimentamos o no lo validamos, muchas veces falla. Y eso me hace acordar a un emprendedor. O sea, y por eso, digamos, hasta encontrar el product market fit, la realidad es que hay que iterar mucho en el emprendimiento, ¿no? Y hay que hacer un montón uno va haciendo permanentemente cambios en el producto, en la estrategia de comercialización. O sea, parte de un buen emprendedor es esa capacidad. Hay dos capacidades. Una, de realmente conocer en profundidad a su cliente y a su segmento de clientes, porque en la medida que mejor se conozca y en la medida que más valor le puedas crear, más cerca o más rápido vas a alcanzar ese product market fit. Entonces ahí sí hay un tema que los mejores emprendedores manejan muy bien, que es realmente entender y comprender lo que el cliente necesita y darle la mejor solución y crearle mucho más valor que la competencia. Y para eso hay habilidades del emprendedor de saber escuchar, saber interpretar, saber pararse en los zapatos de su cliente. Y eso va a hacer que si tiene esa virtud, probablemente va a tener que iterar menos veces para lograr el product market fit. Pero otra de las habilidades que tiene que tener el emprendedor es de tener esa capacidad de validación, experimentación e iteración rápida para también, porque a medida que se experimenta y que se aprende, también entonces tú puedes mejorar para llegar más rápido a ese product market fit. Entonces yo creo que las dos cualidades son importantes. El poder realmente entender y saber qué es lo que el cliente necesita, cuál es tu cliente y cuál es esa propuesta de valor que va a ser muy superior a lo que ofrece la competencia, pero al mismo tiempo tener esa capacidad de ejecución rápida, que es lo que muchos inversionistas y aceleradoras evalúan,
de ver realmente qué tan rápido el equipo emprendedor puede experimentar para más rápidamente llegar a ese product market fit, que es lo que realmente tanto los emprendedores como los inversionistas están buscando en una startup. Buenísimo, gracias Pablo. Ahí Carlos, tienes una pregunta, dale nomás. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, Ya. Mira, un ejemplo de una empresa. Si yo veo que, por ejemplo, los costos van constantes con los nuevos clientes, el inventario también se mantiene constante, pero, por ejemplo, los clientes están, producto de la situación económica, ingresan con crédito, ¿esa empresa se ve sana o en algún momento va a necesitar más capital porque la caja se está vaciando y no ingresa el dinero que ellos necesitan tan rápido como el crecimiento de sus clientes lo están dando? Ok, entiendo. Ahí estamos hablando de que la empresa es la que está financiando a sus clientes en ese caso, ¿no? Para entender bien, Carlos, la inquietud. Claro. O sea, la empresa de alguna forma está extendiéndole los plazos de pago a sus clientes. Y eso sí tiene un impacto, digamos que incluso a nivel contable, porque esa empresa, si está ampliando los plazos, o sea, las cuentas por cobrar son a un mayor plazo, al final va a necesitar sí o sí mayor capital de trabajo, incluso sin crecer. Ya de por sí, sin crecer, si yo le estoy dando más financiamiento a mis clientes, voy a necesitar más capital de trabajo, aunque no crezca. Luego, si empiezo a crecer con esa misma situación, también voy a necesitar más capital de lo que hubiese necesitado para crecer previamente, ¿no? Porque a medida que más capital de trabajo se requiere, en la medida que crezco, entonces necesito no solo el capital para crecer, sino que también necesito el capital para financiar el capital de trabajo que implica mi crecimiento. Entonces, eso no necesariamente me habla de la situación financiera o sea, me habla de la situación financiera en términos de requerimientos de capital, no necesariamente en términos de la rentabilidad. O sea, puede seguir siendo muy rentable, aunque requiera mayor capital de trabajo, ¿no? la empresa, o puede estar sana financieramente, aunque requiera más capital de trabajo para crecer. Lo que sí, eso sí va a desincentivar al inversionista, a menos que estén entrando en un negocio más de financiamiento o de fintech, o que realmente yo cobre intereses por eso, ¿no? Pero en la medida que yo estoy financiando a mis clientes sin cobrar intereses, me implica mayor capital de trabajo para crecimiento, eso sí desincentiva al inversionista porque hace que el negocio sea menos escalable. Menos escalable en términos de que para lograr el mismo nivel de crecimiento va a necesitar más capital. Entonces, idealmente, el inversionista y el mismo emprendedor debería esperar lo contrario. Pasa que no siempre se puede, y menos si hay una coyuntura económica que afecta a los clientes, ¿no? Y entonces esto pasó mucho en pandemia, ¿no? En pandemia muchos clientes se vieron afectados y muchos emprendedores tuvieron que extender plazos de cobro, digamos, ¿no? Pero obviamente eso sí, en términos de interés por parte de un inversionista en una startup, nuevamente a más capital de trabajo, digamos, menos escalable en términos de que va a necesitar más capital, más inversión para obtener un mismo nivel de crecimiento. Y por eso es que muchos de los negocios de tecnología o digitales son los que generan más interés a nivel de los inversionistas, porque justamente son los que menos capital de trabajo requieren, porque no necesitan inventario, etcétera, etcétera. Yeah. Entonces, por ejemplo, si una empresa de ventas estilo Amazon o Alibaba, por lo que tú me estabas diciendo, también debería emigrar hacia tener un componente de fintech para que mantener su... Eso es lo que muchas de esas empresas hacen, para que eso, en lugar que sea algo negativo, sea una otra forma de generar ingresos, ¿no? Y lo generan entonces por el lado de
del lado fintech, ¿no? Pero ya ahí yo le estoy prestando a mi cliente, pero no es gratis. Ahí ya estoy cobrando un interés por lo que le presto. Entonces eso se transforma en una nueva fuente de ingreso para la compañía que le permite, a nivel de ingresos, poder crecer más rápido. Sigue siendo intensivo en capital, pero si el interés que me paga mi cliente es menor del interés al cual yo me puedo financiar como empresa, estoy generando ahí un beneficio. Y entonces esas fintech no solo se financian con equity, sino que entonces aparecen ahora inversionistas que le prestan a la fintech para que la fintech le presten a sus clientes, pero obviamente ahí el negocio está donde la tasa de interés y obviamente el nivel de pago, ¿no? Hace que eso sea negocio si la tasa de interés a la cual le prestan a la fintech es menor a la cual la fintech presta y recupera lo que le presta a sus clientes. Buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. No sé si hay más preguntas. Parece que no. Ya pues, Pablo, muchas gracias. Y nada, pues estamos en contacto para seguir aportando desde acá a República Dominicana. Excelente. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y muchos éxitos. Gracias, que estés muy bien, nos vemos, cuídate. Gracias a Adiós. todos. Chao, chao. Buenas tardes. Gracias.